CNN Radio, siempre del lado de la información. Bueno, todavía quedan algunos coletazos, ¿no? De lo que fue el censo, por qué se hizo, por qué no, el feriado, las preguntas que se hicieron, porque lo hablábamos acá recién, hace un ratito hacíamos referencia, ¿no? A qué se preguntó, a qué no, qué cosas no preguntaron, qué se debía haber preguntado o no en este censo. Y para entender un poco más dicha situación, para ponernos bien al tanto de todo esto, ya lo tenemos enganchado del otro lado al economista académico argentino especializado en la medición de la productividad a nivel macroeconómico y actualmente profesor de la Universidad de San Andrés. Estamos hablando de Ariel Korenberg. Ariel, ¿cómo le va? Buen día. Mauro Yasprisa lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Un saludo a todos los oyentes. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Y bueno, yo decía, el censo, ¿qué se debería haber preguntado más? Estas cuestiones relacionadas a la moda, como la identidad de género, o directamente haberse posicionado sobre otras cuestiones como puede llegar a ser el trabajo. Sí, bueno, vos lo estás diciendo, como estoy comentando, la priorización de las preguntas que se hacen en los censos de población depende de un juego entre la demanda social, el lobby de cada ministerio que tiene su propio interés, la moda de la agenda económico y social de los principales organismos internacionales, que no siempre cuadran con las necesidades de políticas públicas del país. Y ahí yo tengo una discrepancia con la ponderación. Lo ideal sería que profundizar las preguntas sobre ocupación del censo, priorizar cuestiones de la condición socioeconómica de los hogares, para que sirva más profundamente aún. Lo que quiero aclarar a la gente, que el censo es necesario en Argentina, porque es en base al censo de población y al censo económico que podemos disponer de las encuestas habituales de industria, construcción, la encuesta permanente de hogares. O sea, sin censo, esas encuestas pierden fiabilidad estadística. Digamos, Ariel, que el objetivo del censo, el objetivo del mismo sería cuantificar y caracterizar las viviendas, los hogares y la población del país. Ese sería el objetivo en sí del censo. Ese es el objetivo principal, del cual después se desprende el marco muestral a partir del cual se hace la encuesta permanente de hogares, que permite determinar esta serie de indicadores como desempleo, tasa de actividad, pobreza, indigencia, etcétera. Y otra cosa muy importante, gracias a la realización del censo, uno puede conocer el interior de la provincia argentinas, un gran número de ciudades que no son encuestadas en la encuesta permanente de hogares, porque la encuesta permanente de hogares, como tal, es una encuesta, y por lo tanto está circunscripta alrededor de 32 aglomerados urbanos, o sea, las capitales principales de las provincias y algunas ciudades principales. De tal manera que el interior de las provincias, urbano, lo desconocemos habitualmente. De tal manera que están todos los economistas y sociólogos haciendo inferencias e imputaciones de la estructura de ocupación de las ciudades principales del resto de las provincias, sobreponderando, por ejemplo, el sector público o el sector comercio, cuando en principio no debería ser así. En segundo término, otra cosa que llama la atención y que gracias al censo podemos saber algo, es la zona rural. O sea, la encuesta permanente de hogares como tal abarca solo parcialmente las zonas urbanas. De tal manera que tenemos un país agropecuario en donde prácticamente, si no es por el censo de población,
y también por el censo agropecuario que se hace Exacto. cada más de 10 años, no tenemos ninguna información consistente y representativa del sector agropecuario. Pero, Vos fijate. sí, y entonces... Empieza a hacer un censo. Sí, entonces también como para entender más, en algunos países como por ejemplo España, Holanda, Finlandia, Dinamarca, se emplea un censo basado meramente en registros administrativos para el cual no se hacen encuestas de ningún tipo. Por eso digo que... No comparemos bien. con países desarrollados, Argentina, perdón, ¿no? No, está bien, está perfecto. Estamos en el cuarto mundo, institucionalmente, de tal manera de que hay, digo, esto es más profundo que el censo, esta reflexión. Creo, me permito ponderar, que pontificar, que es, Argentina es un país en donde hay anomia y no se cumple la ley, y se dictan leyes en contra de la realidad socioeconómica. Entonces, en este país el gobierno tiene desconfianza de su gente o de la población, y la población desconfía del gobierno aún cuando lo vota. Sí. En este contexto hemos llegado ya a tener corridas bancarias que en países desarrollados suceden solo cada 70 años, cada vez que hay una elección presidencial, y ahora se ha agravado cada vez que hay una elección intermedia como el año pasado. Entonces, en este contexto, perdón, no, discúlpame que te haga este comentario crítico, imposible compararnos ni siquiera con España. No, está perfecto, por eso yo iba con esa comparación. ¿Por qué es necesario el censo? Ahora lo concreto. Bueno, dada esta anomia, imagínate, tenemos una economía informal, o mejor dicho, mejor definido, una economía no registrada que abarca, de acuerdo a la variable que vos mires, entre el 40 y el 70% del total de la estructura socioeconómica de Argentina. ¿Cómo no va a ser necesario el censo para captar, aunque sea someramente, la ocupación del país? Sin lugar a dudas, Ariel, es así, tal cual. Pero lo que uno por ahí no termina de entender o comprender, llamémosle así, usando un sinónimo, es preguntas que tendrían que haber ido por otro lado. Reitero, por ahí soy recurrente con esto. Sí. A mí me preguntaron cómo había nacido. Le digo, varón. ¿Y cómo te autopercibís? No, eso coincidimos. Hombre, le digo, ¿qué? Le digo, es más, en joda, le digo a la chica, me autopercibo Steve Jobs. Le digo, pero no lo soy. No, bueno, vuelvo al punto anterior. Dado entonces que tenemos la estructura socioeconómica, digo, a nivel social y a nivel de estructura económica, donde vos tenés 25% de los puestos de trabajo son cuentapropistas informales, incluso de altos ingresos. Otro 25% son empleados en negro, en relaciones asalariadas. Y otro 25%, si no más, de los empleados que formalmente están registrados subdeclaran ingresos porque se lo piden al empleador o porque el empleador acuerda con el empleado, para eludir el pago de los que hoy son impuestos al trabajo y tener más salario de bolsillo. En este contexto, recurrir a registros administrativos tiene un sentido muy, muy parcial. Hay que recurrir para hacer estimaciones, hay que recurrir, pero te contabilicé en términos de empleo, 75% de la ocupación no registrada, no lo vas a captar con los registros administrativos. Entonces, cuando se mira el censo en otros países el universo de lo subregistrado se lo capta con encuestas específicas, porque su proporción dentro del total de la economía en general es muchísimo menor que la Argentina. Volviendo al punto entonces que hacía, perdóname, ¿no? Que no, está bien. Cerrar esa reflexión anterior, dado que me das unos minutos más, que muchas gracias, voy a la pregunta. Y sí, a ver, yo creo, digamos, esto ya son opiniones personales, que cada vez que se realiza un censo pasan dos cosas. Uno, la gente se agarra con el gobierno de turno. Yo soy súper crítico de este gobierno, vos sabés. Yo fui parte, digamos, de la lucha en contra de la intervención del INDEC
que generó exilio y violaciones de derechos humanos dentro del INDEC. Exacto. Y no ha sido sancionado, y siempre lo recuerdo a la gente, eso pasó durante un gobierno democrático, hoy dirigido por el principal interventor, que es el presidente. Sí. Sí, sí. Él es el que firmó el decreto. Exactamente, él estampó la firma. Dicho esto, yo creo que es sumamente positivo que se haya realizado el censo, pero hay que tomar en cuenta que en ese sentido las preguntas se imponen en el cuestionario no por voluntad del titular del INDEC, sino por un conjunto de negociaciones con el resto de los ministerios. Sí, sí, por un modismo. Sí, modismo en base a lobby. Exactamente, tal cual. Entonces, te invito ahora a mirar los resultados del censo, que han sido muy particulares e importantes, que nos informan que tenemos una población, si mal no recuerdo, ya hoy, digamos, vamos por lo positivo, ya hoy aproximadamente sabemos de 47 millones de habitantes. Sí. 52% mujeres, el resto hombres. Sí. ¿Sabes cuánto se autoperciben por un tercer rubro que no es mujer ni hombre? No, ¿cuál es el porcentaje? 0,2. Entonces veámoslo como algo positivo. Sí. Creo que vos y yo coincidimos en que esa pregunta estaba de más. Sí. En todo caso, profundizo. Para mí, cualquier pregunta que tenga que ver con la autopercepción subjetiva, sea de género o de cualquier otro tema, no debería estar incluida en semejante operativo. Coincido plenamente, porque si no... Cuesta. Pero claro, Ariel, porque si no después queda mucho más escueto, mucho más sucinto, cuando te preguntan sobre la ocupación. Colega, en la ocupación, a mí, esta es opinión particular, me hubiese gustado que además de preguntar por la empresa en que uno trabaja, o el organismo, se hubiera preguntado en qué sector está esa empresa, claro, y qué tipo de trabajo se realiza, y en qué tipo de relación se realiza. Aunque eso repita lo del SPH, pero se lo estás preguntando a 45% de la población urbana que no está en la SPH, en la encuesta permanente de hogares de la desocupación. Y se lo estás preguntando al 100% de la población rural que no está en la encuesta permanente de hogares. Esa es una oportunidad única para corroborar el marco muestral y el universo del empleo y del desempleo y la inactividad en esta oportunidad, más que la otra pregunta. Sí. Entonces, muchas de estas cuestiones, a las cuales yo respeto la cuestión de que se discuta el tema de género, que se discuta el tema de la población autóctona, que se pregunte. Sí. Lo que hay que tomar en cuenta es cuál es su ponderación. Bueno, mira, vamos por el lado positivo, 0,2%. Es decir, el lado positivo es que sabemos cuánto es. Sí, eso es lo positivo, que sabés cuánto es. Sabemos ahora cuánto es. Bueno, sí. El problema de identidad de género, digamos, le compete a 0,2% de la población. Sí, obviamente. Por esa indigencia y cómo terminar con la inflación en Argentina, por favor. Claro, porque es mucho más importante eso. Es más, también otra de las cuestiones, Ariel, cuando censaban y por ahí le preguntaban a alguna persona cuál era su ocupación, sí, y X persona decía músico, no estaba. Así que lo tenían como que ignorar directamente a la profesión que tenía o a qué se dedicaba. Es que justamente estamos coincidiendo en que el módulo de ocupación debería ser un poquito más abarcado. Exactamente. Es cierto que es un trade-off, como decimos los economistas, eso quiere decir, de cada decisión hay un costo-beneficio. Vos no podés tampoco ir a la gente con 120 preguntas obvio, censal. Sí, aunque sea digital, porque la gente se fastidia y va a terminar siendo una no respuesta muy alta. Nota al pie. Parece que la no respuesta, aún con los incidentes, siempre hay como decimos los estadística económica, subenumeración. Todos los censos han habido zonas
en donde la no respuesta ha sido alta o no han podido entrar, como en aquel censo 2001. Uh-huh. Y lo otro positivo es que comparado incluso con el 2001, pero sobre todo con el 2001, respuesta muy baja. Es muy baja, muy baja. Y el número que se está adelantando, que aún falta corroborar por la encuesta postcensal, para recordarle a la gente, todo censo tiene una encuesta postcensal precisamente por estos problemas que todo censo tiene, para abarcar a aquellos que no han respondido en tiempo y forma en su momento y corroborar que las respuestas han sido fehacientes. Es una encuesta aleatoria, en parte. Entonces, nos están brindando un dato de 47 millones de personas, vos lo tenés más a mano, quizá hay 47.700, sí, o 300, si mal no recuerdo, muy próximo a la propia proyección que estaba haciendo INDEC. Por otro lado, y yendo a las preguntas, gracias por el tiempo que me estás dando, uh-huh, adicionar algo con respecto a las preguntas que faltaron. sí. De vuelta, recordarle a la gente que el proceso de decisión de las preguntas supera al INDEC mismo, ¿ok? Sí. Entonces, es parte de las decisiones de política pública en Argentina, donde las grandes mayorías son excluidas, ¿sí? Uh-huh. Son excluidas del proceso de decisión, y los que no tienen lobbies quedan afuera las pymes, los cuentapropistas, los profesionales, Claro. de las políticas públicas. Y implícitamente pasa esto, el poder de bloqueo de los que reclaman ciertas cuestiones es mucho mayor que su incidencia en el total de la población, que es lo que hemos comprobado. Quería adicionar lo siguiente: dado que hemos pasado una pandemia, me llamó también la atención que no se incluyó ninguna pregunta con respecto a el proceso vacunatorio de COVID. Exacto. Digamos, exacto, no había absolutamente nada. A mí no me preguntaron nada de eso. No soy experto en salud, uh-huh, pero bueno, creo que esta vez sí valía la pena, porque estuvimos siendo vacunados uh-huh, y evaluado en el proceso de la pandemia en función de porcentajes de la población vacunada, cuyo denominador poblacional son proyecciones, uh-huh. no censos. Entonces, al día de hoy, vamos a ver con este censo, todos los porcentajes de población vacunada que se han informado, no digo que son falsos, pero no son totalmente fiables, porque son en base a proyecciones de los censos, porque en el momento que sucedió la pandemia no había censo. ¿Se entiende? Se entiende, se entiende. Se entiende totalmente. Ariel, le agradezco muchísimo que haya tenido la deferencia de charlar con nosotros y desasnarnos un poquito más para entender qué es lo que dejó este censo, donde arroja 47.327.407 habitantes. Korenberg, un abrazo enorme, a disposición para lo que precise. No, por favor, igualmente acá a disposición también para ustedes, para cuando necesitan analizar cuestiones de economía argentina o que nos afecten. Un gustazo, y un saludo a todos. Abrazo enorme, muchísimas gracias. Ahí pasaba Ariel Korenberg, que nos ponía al tanto, el economista, de algunas de las preguntas, ¿no?, que se tendrían que haber ahondado a un poco más en este censo.